Saludos cordiales, mis estimados estudiantes. Les habla su profesor Oscar Peñango. Bienvenidos a la unidad 2. Hoy vamos a comenzar ya a entrar un poco dentro de lo que son los instrumentos psicométricos. Y vamos a comenzar con el test IDARE, donde se mide la ansiedad, estado, rasgo. Muchos éxitos en toda esta unidad. El IDARE, el inventario de ansiedad, rasgo, estado, es un instrumento psicométrico que puede ser aplicado a diferentes poblaciones. Hay autores que consideran que ya a partir de los 15 años se puede aplicar, es decir, se puede aplicar en cierta población de adolescentes. Lo usual es que se aplique después de los 18 años. Este test tiene la ventaja de que nosotros podemos medir, cuando hablamos de ansiedad rasgo y ansiedad estado, dos aspectos importantes. La ansiedad rasgo se refiere a todos esos rasgos de personalidad, todas esas características que el sujeto tiene que lo hacen ser ansioso. La ansiedad estado se refiere a todos esos rasgos y características que presenta una persona ante un evento particular. Es decir, una persona puede estar pasando alguna situación conflictiva, algún duelo, alguna situación que le está generando altos niveles de estrés y puede presentar ciertos rasgos típicos de la ansiedad. A eso se llama ansiedad estado. La persona está presentando todas las características y todos los rasgos que se pueden observar en el DSM-4, en el DSM-5, pero son detonadas por una situación en particular. La ansiedad rasgo, por el contrario, es que la persona ya viene, por ejemplo, de hace varios años, teniendo ciertas características y ciertos rasgos inherentes a su personalidad que lo hacen ser ansioso y presumir entonces que el diagnóstico está orientado a esa área. Es un inventario que se aplica a poblaciones organizacionales, a grupos. No es necesariamente clínico, pero se puede aplicar en clínica, cuando nosotros queremos conocer si la persona, cuando está en consulta o cuando se está haciendo la evaluación, puede presentar ciertas características. Por ejemplo, yo quiero determinar si es alguna situación que lo está detonando o si es que la persona presenta ciertos rasgos. En ese caso, yo después que una vez haya obtenido los resultados, puedo ir a otros instrumentos más clínicos, si la persona está dentro del estado rasgo. Si está dentro de lo que se conoce como estado, yo puedo entonces conocer los detonantes, ver cómo la persona está reaccionando ante determinada situación que le pudiera estar generando esos altos niveles de ansiedad. Por eso se dice que la ansiedad estado es cómo se siente ahora mismo, ¿no? Y la ansiedad rasgo es cómo se siente generalmente, porque ya son parte de su personalidad. Se estima que entre 15 a 20 minutos la persona puede haber culminado el instrumento. Si la persona toma unos minutos más, no hay problema, unos minutos menos. Pero ese es el tiempo establecido. El IDARE está compuesto por dos partes. Son 40 preguntas. Las primeras 20 preguntas corresponden a la ansiedad-estado. Está compuesta por una escala tipo Likert de 4 opciones de respuesta que comienza con no en lo absoluto, un poco, bastante y termina en mucho. El sujeto debe responder solamente una de las opciones de respuesta. Eso está en las instrucciones. Una vez que está contestado, se procede a totalizar. La segunda parte del instrumento, que va desde la pregunta 21 a la 40, igualmente contiene una escala Likert de 4 opciones de respuesta, que va desde casi nunca, algunas veces, frecuentemente y casi siempre. Igual al anterior, el sujeto solo debe responder una de las opciones. Al final, una vez que esté todo respondido, se procede a totalizar. Ahora vamos a proceder a saber cómo se corrige el test IDARE. Para la primera parte de la ansiedad de estado, el autor coloca preguntas normales y preguntas invertidas. También las preguntas normales se conocen como positivas y las invertidas como negativas. Ahí aparecen cada una de las preguntas que están en cada una de las áreas. Las normales 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17 y 18. Esto se debe
a que si el sujeto responde cada una de las opciones que aparece allí en su escala, no en lo absoluto, se coloca un punto por cada respuesta. Un poco, 2 puntos, bastante 3 y mucho 4 puntos. Para las preguntas invertidas, la puntuación es al contrario. Para no en absoluto, se comienza desde 4, un poco 3, bastante 2 y mucho 1. Una vez que se ha corregido y se ha totalizado de acuerdo a la puntuación, si es una pregunta normal o una pregunta invertida, se suma cada uno de ellos. Hago una suma total de las preguntas normales, ese va a ser el total A. Luego hago la suma del total B, que serían las preguntas invertidas. Una vez que tenga ambos totales, voy a restar el total de preguntas normales menos el total de preguntas invertidas. De esa resta voy a obtener una puntuación y a eso le voy a sumar 50. Ese va a ser el total de ansiedad de estado en cuanto a la puntuación bruta. Vuelvo y repito, hay que estar pendiente cuáles son las preguntas normales y las preguntas invertidas para poder colocar la puntuación correcta. Las preguntas normales van en orden ascendente del 1 al 4 y las preguntas invertidas, las respuestas se puntúan de manera descendente desde 4 hasta 1. Luego al final se resta el total de preguntas normales menos el total de preguntas invertidas. A ese total le sumo 50 y va a ser el total de la ansiedad estado. Para la segunda parte del instrumento, donde se mide la ansiedad rasgo, también hay preguntas normales o positivas y preguntas invertidas o negativas. Ahí aparecen las preguntas que están dentro del rango normal y las preguntas que están dentro del rango invertidas. En este caso, la escala de respuesta va de casi nunca 1 punto, algunas veces 2 puntos, frecuentemente 3 puntos y casi siempre 4 puntos. Para las preguntas invertidas se comienza de manera descendente, casi nunca 4, algunas veces 3, frecuentemente 2 puntos y casi siempre 1 punto. Luego yo totalizo la cantidad de respuestas normales, que va a ser el total A. Totalizo la cantidad de respuestas de acuerdo al baremo de las preguntas invertidas y eso me va a dar el total B. Resto el total A menos el total B. A ese número yo le voy a sumar 35 y ese va a ser el total de ansiedad rasgo. Al igual que el anterior, vamos a obtener totales brutos que después vamos a ubicar de acuerdo a un baremo de corrección. Ahora vamos a ver un ejemplo con un caso práctico. Una vez que el sujeto ha respondido todas las preguntas, procedemos a totalizar dependiendo si la pregunta es positiva o negativa. Para la ansiedad estado, ahí tenemos las preguntas que son positivas. Eso va a ser el total A. Dependiendo de ella, nosotros vamos a colocar un número del 1 al 4. Igual para los ítems negativos, nosotros tenemos allí la respuesta que el sujeto dio a cada una de ellas. Las totalizamos de acuerdo a la puntuación que yo le voy colocando. Para A vamos a obtener un total de 23 y para B vamos a tener un total de 31. Para esta parte nosotros vamos a restar el total A menos el total B. Ese número le vamos a sumar 50 y eso me va a dar un total de 42, que en este caso sería el total bruto. Para la ansiedad rasgo, igual tenemos allí las preguntas positivas y las preguntas negativas. Le vamos asignando el valor del 4 al 1 dependiendo de la respuesta del sujeto. Una vez que tengamos eso, totalizamos las respuestas y vamos a proceder a restar el total A menos el total B, que en este caso sería 35 menos 19 y a eso le sumamos 35. Eso me da 51. Esa es la manera en que yo voy a corregir cada una de las respuestas del sujeto para este instrumento. Una vez que nosotros hemos totalizado y tenemos los valores brutos para la ansiedad estado y para la ansiedad rasgo,
vamos a conocer y vamos a calcular cuál es el valor T. Aquí que les quiero hacer la aclaratoria de que el instrumento original trae la tabla de valores T. Se los comento porque posiblemente van a conseguir publicaciones, van a conseguir en algunas revistas trabajos o trabajos de investigación donde solamente se toman en cuenta los valores brutos para calcularlos y sobre todo para ubicarlos en el baremo de corrección para determinar si la ansiedad es alta, moderada o baja. Como el test original trae la tabla T, por eso se las quiero dar, para que ustedes la conozcan y sepan cómo manipularla y sobre todo cómo ubicar los resultados. Ya sabemos entonces, en el ejemplo que vimos, que tenemos una ansiedad estado con un valor de 52 y una ansiedad rasgo con un valor de 51. Estos valores están ubicados en la primera columna que ustedes ven allí y en la última, para que se haga fácil la manipulación de la tabla. Dentro de las siguientes columnas aparecen allí estudiantes primer año de universitario, por ejemplo, adolescentes, pacientes clínicos. Aparecen una serie de características donde nosotros vamos a ubicar al paciente. Una vez que yo he ubicado cuál es la columna que voy a usar, hay unas que vienen separadas por hombre o mujer y hay unos que vienen indistintamente para hombre y mujer. O sea, aparece dentro de la columna cuando usted la revise. En la primera columna que aparece, por ejemplo, aparece ansiedad estado y ansiedad rasgo. Aparece hombre y mujer. En la primera columna se ven dos números. Entonces eso quiere decir que uno es estado y rasgo para hombres y en la otra es estado y rasgo para mujeres. Ya cuando vean la tabla y la comiencen a manipular y la comiencen a revisar, se van a dar cuenta. Esos valores brutos entonces son los que nosotros vamos a tomar en cuenta para ir al baremo de corrección y poder establecer cuál es el nivel de ansiedad para cada uno, bien sea para ansiedad estado o para ansiedad rasgo. Para este ejemplo, vamos a tomar en cuenta el valor de ansiedad estado 42 y el valor ansiedad rasgo 51. Vamos a suponer que es un estudiante y de allí entonces yo voy ubicando en la tabla. Primero, ansiedad de estado. Busco 42 en la primera columna. Busco la columna que corresponde a la persona o al individuo, dependiendo de si es un paciente clínico, si es un paciente de primer año, si es universitario, si es hombre o si es mujer. Y en este caso, entonces, el valor aparece allí. La ansiedad estado quedaría dentro del valor T de 57. Igual para la ansiedad rasgo. Yo ubico 51 dentro de la primera columna que aparece allí o en la última, si se me hace más fácil también, dependiendo de dónde esté. Ubico el valor dependiendo del tipo de sujeto que yo esté evaluando y en este caso vamos a tomar que nos dio rango 63. Ese es el valor total que yo voy a obtener para buscar el baremo de corrección y poder establecer el nivel de ansiedad. Repito, una vez que nosotros tenemos los valores brutos 42 y 51, que aparecen en la primera columna y en la última columna, para que sea fácil su ubicación, yo busco 42 en la columna, inmediatamente voy a ver el tipo de paciente que tengo, si es de primer año, si es adolescente, si es clínico, y voy a ubicarlo allí. Si está dividido por hombre y mujer, me ubico, bien sea hombre o sea mujer, y coloco allí ansiedad E. Aparece una E y aparece una R. Yo voy a tomar en cuenta, en este caso, ubico el 42 donde corresponde, y para este ejemplo tomamos 57. Igual para la ansiedad rasgo, ubico 51 en la primera columna, ubico dónde está ubicado dentro de las divisiones que aparecen el valor T, y allí entonces voy a colocar donde aparece la R. En la R está un valor. Entonces, para este ejemplo, tomamos 63. Estos dos totales, los valores T, ansiedad estado 57 y ansiedad rasgo 63, son los que yo voy a tomar en cuenta para ubicar en el baremo de corrección cuál es el nivel de ansiedad que presenta el sujeto a quien se le está aplicando el instrumento. Luego de obtenidos los valores T,
para la ansiedad estado 57, para la ansiedad rasgo 63, yo me voy al baremo de corrección. Voy a considerar que la ansiedad es alta cuando el valor obtenido es mayor o igual a 45 puntos. Está dentro de un nivel medio cuando está entre 30 y 44. Y es baja cuando es menor de 30. En este caso, cuando nosotros tenemos ansiedad estado igual a 57, vemos que en el baremo de corrección es mayor a 45. Por lo tanto, el nivel de ansiedad estado es alto. Igualmente para el rasgo tenemos 63 puntos. También ubicamos el baremo de corrección donde está mayor o igual a 45 y quiere decir entonces que el nivel es alto. En este caso, los dos niveles dieron alto, bien sea estado o rasgo. Puede darse perfectamente, puede darse que los dos estados den bajo, puede darse que uno de alto y otro de bajo. O sea, es indiferente, precisamente eso es lo que queremos conocer. En este caso, la persona presenta rasgos en su personalidad que hacen ver que tiene criterios que cumplen con cada uno de los aspectos para poder determinar si es ansioso en su personalidad. Pero al mismo tiempo también podemos ver que como su estado es alto, también hay una situación que le está generando altos niveles de ansiedad, ¿no? Como les dije, los dos niveles pueden dar alto, los dos niveles pueden dar bajo, o alguno puede dar alto y el otro puede dar bajo. Precisamente eso es lo que queríamos conocer y saber cuál de los dos estados es predominante o si se presentaban alguno de los dos estados por igual. Luego que nosotros hemos calculado el valor y hemos obtenido dónde está ubicado dentro del baremo de corrección, bien sea alto, medio o bajo, vamos a proceder a lo que es la interpretación o el análisis de esos resultados. Para eso vamos a hacer una interpretación cuantitativa, que es muy sencilla. Es solamente expresar dónde están ubicados los datos. Yo quiero decir, un sujeto masculino de 45 años de edad cronológica para la ansiedad estado presenta un valor de 57, de acuerdo al baremo de corrección, es alto. Para la ansiedad rasgo presenta un valor de 63, lo que se considera, de acuerdo al baremo de corrección, alto. Eso es todo lo que se va a colocar en el análisis cuantitativo. Estamos expresando números, o sea, un resultado que hemos obtenido. Para el análisis cualitativo, ahí vamos a dar una breve explicación, tomando en cuenta el verbatim del paciente o la explicación del motivo por el cual él está yendo a consulta, el motivo por el cual fue referido o la situación que él manifiesta. Asimismo, yo puedo entonces, una vez que dé la interpretación numérica, donde está ubicado dentro del baremo de corrección, tomando en cuenta lo expuesto por el paciente o de acuerdo a lo observado por el paciente o lo manifestado por el paciente, si el paciente dice algo o sabemos algunos detalles específicos, tal como se puede observar, el paciente presenta un estado, de acuerdo al baremo de corrección, alto en su ansiedad estado, lo que quiere decir que hay alguna situación que le está generando este alto nivel de ansiedad. En cuanto a la ansiedad rasgo, el sujeto presenta también un nivel alto, lo que evidencia que puede también presentar dentro de sus rasgos de personalidad criterios para considerar que la persona está en estado ansioso desde hace algún tiempo, ¿no? A menos que la persona diga desde hace un año, hace 2 años que me siento así, entonces lo está manifestando. Entonces, el análisis o la interpretación cuantitativa simplemente es expresar numéricamente dónde está ubicado el resultado en el baremo de corrección. Y la interpretación cualitativa es dar una breve explicación dependiendo de lo que es estado o rasgo. Acuérdense que el estado suele estar motivado por alguna situación o evento que está atravesando el sujeto. Y la ansiedad rasgo suele manifestarse ya en rasgos de personalidad que el sujeto viene incorporando por altos niveles de estrés que ya se convirtieron en altos niveles de ansiedad. Una vez que yo haga esta interpretación, culmino la interpretación del test. Gracias y muchos éxitos en su evaluación.